Bueno, sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Yo les vengo a platicar el proyecto en el que estoy involucrado, pero no sin antes mencionar que tenemos más personas involucradas. Jorge Ramírez, Martín Salinas, Gabriel Ascanio, Carlos Palacios y Albert Blancas. Todos pertenecemos a 3 instituciones, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el Instituto de Investigaciones Biomédicas y, bueno, evidentemente el Instituto de Ingeniería. Bueno, ¿qué es una fermentación? Una fermentación consiste en cultivar un microorganismo definido, el cual puede ser una bacteria, una levadura, una célula animal, bajo el control de ciertos parámetros para su óptimo crecimiento. Algunos de esos parámetros son la temperatura, la transferencia de masa, los nutrientes, que es el alimento del microorganismo, y la agitación. Existen 2 tipos de fermentación, la anaeróbica y la aeróbica. La diferencia radica en que una se hace con presencia de oxígeno y otra en ausencia de oxígeno. La que se hace con presencia de oxígeno es la aeróbica, que es la que nosotros queremos analizar. ¿Qué tipo de productos se obtienen con estos procesos? Productos tan antiguos como el vino y la cerveza, y productos más recientes como los antibióticos y los biocombustibles. Bueno, ¿en dónde se llevan a cabo estos procesos? En un dispositivo que se llama reactor de tanque agitado, que consiste en un recipiente de forma cilíndrica con fondo torisférico o semiesférico, en donde se coloca el microorganismo, los nutrientes, lo que se conoce como cultivo, mediante regularmente 3 impulsores o agitadores que están montados en un eje que está accionado por un motor eléctrico. Estos se empiezan a mezclar. Para poder mejorar y ayudar el mezclado, se colocan 4 mamparas distribuidas homogéneamente en el reactor para hacer el mezclado más rápido y más eficiente. En caso de las fermentaciones aeróbicas, se coloca abajo un aspersor para inyectar el oxígeno, y que los agitadores, al girar, distribuyen ese oxígeno en la materia líquida para que los microorganismos puedan respirar. Y bueno, también tienen, el reactor está con puertos para medir pH, oxígeno disuelto, para salida de gas y para medir temperatura. A nosotros nos interesa la temperatura y el control de la temperatura. Algunas reacciones de los microorganismos son altamente exotérmicas y generan mucho calor, y tienen un rango óptimo de crecimiento. Por ejemplo, una bacteria a 80 grados centígrados ya puede empezar a tener problemas y morir, lo cual pues cuesta bastante dinero. Entonces, para controlar esa temperatura, regularmente se usa una chaqueta en el reactor, y mediante un fluido de enfriamiento se va retirando el calor, ¿no?, que se va generando. Bueno, evitar las temperaturas altas evita choques térmicos y daños letales del microorganismo. La agitación, nos conviene tener una agitación idónea, porque una agitación no adecuada nos da un resultado de una mezcla deficiente. Una agitación muy fuerte nos puede provocar la muerte del microorganismo. La transferencia de masa también es importante, porque esto es lo que necesita respirar, y necesitamos tampoco saturarlo de oxígeno, porque puede morir. Y los nutrientes, bueno, es el alimento del microorganismo, eso hay que estarlos inyectando para que el microorganismo crezca y termine su ciclo. ¿En dónde se ocupa estos procesos? En la industria farmacéutica, en la química y en la de alimentos. Bueno, nosotros nos dimos a la tarea de hacer nuestro diseño y construir nuestro propio reactor, el cual tiene un volumen de operación de 8 litros. Para poder nosotros mezclar adecuadamente esos 8 litros, tuvimos que usar 3 turbinas debidamente distribuidas en el eje. Bueno, aquí les pongo una imagen. Está con su motor, su control de velocidad, un tacómetro, unos puertos especiales para medir temperatura, un aspersor en forma de anillo en la parte de abajo, y en los baffles no los hicimos planos, los hicimos huecos, porque nosotros por ahí vamos a pasar el fluido de enfriamiento. Es otra forma de sacar el calor. Bueno, ¿cuál es el objetivo general de este trabajo? Estudiar la transferencia de calor de forma experimental en tanques agitados para procesos de fermentación. Para llegar a ese objetivo general, yo necesito estudiar la aerodinámica y la transferencia de calor de los agitadores, específicamente de 3 tipos de agitadores. Y una vez que tengamos todos estos resultados, pretendemos generar una herramienta numérica
para seguir estudiando y poder cambiar la geometría sin evitarnos, bueno, para evitarnos el costo y el diseño y la construcción. Existen dos tipos de agitadores de acuerdo al patrón de flujo que generan. Unos son de flujo radial y otros son de flujo axial. Nosotros construimos uno de flujo radial, que es la turbina Ruston, uno de flujo axial, que es la turbina de paletas inclinadas o PVT, y uno híbrido, compuesto de una parte axial y una parte radial, que lo llamamos impulsor axial radial o ARI. Bueno, aquí les presento algunos resultados de la parte hidrodinámica. Evaluamos dos parámetros globales, que es el consumo de potencia y la transferencia de masa. El consumo de potencia es importante a nivel industrial. En este tipo de reactores no es mucho problema porque son 8 litros, pero en la industria se mueven 5,000 litros, entonces el consumo de potencia ya empieza a ser interés para los empresarios, ¿no? Y la transferencia de masa, como les digo, hay que hacer que los agitados distribuyan lo mejor posible el oxígeno para que el bicho pueda respirar y pueda crecer. Bueno, nuestro reactor se acopló a una estructura que se tenía en el ICAT, que contaba con un motor, un tacómetro, su variador y un torquímetro. Con esto nosotros de manera indirecta medimos la demanda de potencia de los agitadores hacia el motor. Se colocó un sensor de oxígeno disuelto para nosotros poder medir la transferencia de masa también de forma indirecta. Y para investigar los patrones más locales del proceso, los patrones de flujo que generan los agitadores, los campos de magnitud, de velocidad y de intensidad turbulenta, ocupamos la técnica de PIB, que es la velocimetría por imagen de partículas, que consiste en iluminar un área de interés, se inyectan unos trazadores y mediante una cámara de alta velocidad se van siguiendo las trayectorias y con eso se consiguen los patrones de flujo y más propiedades. Para estos estudios se usaron 3 fluidos modelo, debido a que no podemos usar las fermentaciones porque conforme van avanzando se van opacando y no podríamos hacer el PIB aquí. Entonces usamos agua destilada, alginato de sodio y glicerina pura. Bueno, el consumo de potencia. El consumo de potencia se reporta de forma dimensional con un número llamado número de Newton y está en función del gasto volumétrico que le voy inyectando al tanque. También está representado en forma dimensional con ese número llamado número de flujo. Esta primera gráfica que les presento es con agua destilada y nos arrojó que la turbina Ruston, la de flujo radial, es la que menos demanda de potencia exige, seguida de la PVT y finalmente de la turbina híbrida. Después aumentamos en 3 órdenes de magnitud la viscosidad del fluido y los resultados fueron prácticamente los mismos en cuestiones cualitativas. La turbina Ruston sigue siendo la que menos consumo de potencia da, seguida de la PVT y de la turbina híbrida. Para la transferencia de masa, como les comenté, el sensor de oxígeno disuelto mide concentración de oxígeno en el medio. Mediante esta ecuación diferencial, nosotros podemos calcular este parámetro que se llama KLA, que es el coeficiente de transferencia de masa. Si el KLA va aumentando, quiere decir que la transferencia de masa es mejor. Entonces, consensar la concentración de oxígeno en función del tiempo, graficar y sacar la pendiente, yo obtengo el KLA. Estos experimentos se hacen por triplicado para asegurar las mediciones. Y también se grafican en función del gasto volumétrico de inyección en el tanque, pero esta vez está dividido entre el volumen del líquido contenido en el reactor. Esto se conoce como BBM. Bueno, aquí está para el alginato a una concentración de 1 gramo por litro. Podemos ver que la turbina Ruston obtiene los mejores coeficientes de transferencia de masa, seguida de la PVT a partir de 0.68 bbm. La PVT empieza a tener los segundos mejores y la turbina híbrida solo en las primeras velocidades de gaseado, que corresponde a 2 litros por minuto y a 4 litros por minuto, o 0.2 y 0.4 bbm. Después hicimos una concentración de alginato a 3 gramos por litro y los resultados cambiaron un poco. La turbina Ruston sigue siendo la que mejor coeficiente presenta, pero seguida muy de cerca ahora por la turbina híbrida y finalmente por la turbina PVT. Bueno, ya con la técnica de PIB pudimos ver los patrones de flujo que generan estos agitadores. La turbina Ruston genera un fuerte patrón de flujo radial, donde se ven 2 vórtices bien definidos, simétricos, que hasta parece simulación numérica, y están bien distribuidos en el tanque. El PVT genera un flujo axial
en donde hay un vórtice en la parte inferior del tanque y aquí ya no hay, no se ve tan marcado el vórtice, aquí no se genera hasta aquí abajo. Y la turbina híbrida genera un flujo radial, en donde se ven aquí un vórtice en la parte superior, un vórtice a partir del primero y el segundo agitador un poco más alargado, y finalmente un vórtice en la parte de abajo en sentido antihorario. Con estos patrones yo puedo calcular otras propiedades, como es la magnitud de la velocidad. Aquí se las presento de forma dimensionalizada con la velocidad punta del agitador, y podemos ver que la turbina Ruston presenta una distribución de magnitud de velocidad mejor y con zonas más altas, seguida de la turbina híbrida, en donde hay también zonas altas, pero también hay zonas de poca magnitud de velocidad, y la turbina PVT es la que peor sale evaluada en este parámetro, debido a que, bueno, las magnitudes más altas están justamente abajo de cada uno de los agitadores, pero en la demás parte del tanque es muy pobre su magnitud de velocidad. Con esto pudimos calcular la intensidad turbulenta que físicamente en estos dispositivos nos dice la agitación que genera el impulsor en el fluido. Podemos ver aquí las mayores zonas de alta intensidad turbulenta son cerca de los agitadores para la turbina Ruston, que siguen también el patrón de flujo. En la PVT, hacia un flujo axial. En la turbina híbrida igual, tenemos aquí las mayores zonas de alta velocidad. Podríamos decir que son iguales, pero podemos ver que la turbina Ruston es la que menos zonas muertas presenta de esta propiedad. Además de que la turbina PVT genera aquí prácticamente, digamos, una velocidad muy pobre. Entonces, al sacar la intensidad turbulenta, explica por qué esta zona es más alargada en cuestión de magnitud. Yo podría tener un fluido muy viscoso y moverlo con uno de estos agitadores y tener solo movimiento en la parte central, pero la parte externa del tanque no se enteraría. Entonces sería una magnitud de intensidad alta, pero no es un buen mezclado. Ok, bueno, como conclusiones, pues la turbina Ruston es la mejor evaluada, consume menos potencia, tiene mejores coeficientes de transferencia de masa, tiene mejores campos de magnitud de velocidad y de intensidad turbulenta. Y bueno, la turbina híbrida gana en algunos, pierde en otros, pero bueno, si tuviéramos que escoger una, sería la turbina Ruston. Como trabajo futuro se están sacando más parámetros del PIB, que son la energía cinética turbulenta, la vorticidad. Estamos viendo cómo cambian estas propiedades que les presento cuando se gasea. Tenemos el PIB también con el gaseado, pero se están procesando estos datos. Y bueno, ya se van a realizar también las pruebas ya con un microorganismo para medir temperatura, sacar coeficientes de transferencia de calor convectivos y tratar de empatar esta parte, la hidrodinámica, con la térmica. Y bueno, se está desarrollando un código numérico a la par para poder representar estos fenómenos. Aquí les presento algunas imágenes. Tenemos una validación con una etapa de agitación y también ya se trabajó con dos, pero debido a que pues ya teníamos todo para hacer los experimentos, la dejamos un poco rezagada, pero ya la vamos a empezar a retomar, de tal forma que podamos validar estas simulaciones con literatura y con los experimentos que nosotros estamos desarrollando. Y bueno, quisiera hacer un agradecimiento especial al doctor Rodolfo Silva Casarín y al doctor Edgar Mendoza Baldwin por facilitarnos sus instalaciones en el edificio 17 y usar su equipo de PIB. Y bueno, eso sería todo. Gracias, David. ¿Alguna pregunta, doctor Palacio? Te felicito, está muy padre tu trabajo y la primera pregunta es un poco de curiosidad, a ver si me acuerdo, en una de las gráficas de transferencia de masa presentaste las condiciones para las tres turbinas en función de la velocidad y otra vez te quedó como siempre hasta arriba la Ruston, pero de los 5 puntos no completaste la línea de la Ruston. ¿Fue por dificultad en subir la velocidad o...? No, perdón, se me olvidó mencionar que yo dejé la velocidad de agitación fija a 400 revoluciones por minuto. Ajá. Y lo que yo estoy variando es la inyección de gas en el tanque. Sí. Más. Otra. Ahí. Para las otras dos turbinas sí te pudiste mover hasta 2 del BBM. Sí. Pero en la otra no.
por alguna razón? Sí, se me disparó un poco el valor, pero y lo hice varias veces y seguía igual. Entonces, para cuestiones de gráficas, lo dejamos así, pero quedaba empatado aquí el valor. Entonces se me fue. Sí. Pero sí se hicieron para los O de sea, 1 no fue a 16. dificultad de poderlo llevar a esas condiciones. No, Ok. solo que, bueno, eso ya es más visual. A partir de los 1.8 bbm, el impulsor de abajo ya se empieza a inundar. Ok. Pero el segundo impulsor alcanza a dispersar el oxígeno. Todavía Ok. hay una buena transferencia. Y la segunda pregunta muy rápida, cuando dices que estás desarrollando modelos, ¿estás partiendo de cero o estás ya agarrando algunos de los múltiples que ya traen? No, ya hay condiciones para agitadores? sí, códigos ahí con el doctor Martín desarrollados, nada más estamos modificándolos. Ok. Y sí, ya Sale. hay trabajo. Gracias. Otra pregunta a la doctora Ramírez. También los felicito. Un trabajo interesante. Tengo dos preguntas. De los líquidos que utilizaron para hacer sus pruebas, que fue el agua destilada, la glicerina pura, etcétera, ¿presentan viscosidades similares a las que Sí, a medios de cultivo. Sí. a medios, Sí. exactamente, era mi pregunta. Y la otra es, de los estudios que ustedes están haciendo, ¿no hay ningún trabajo ya reportado sobre este? Hay muchos trabajos ¿Tema? reportados de hidrodinámica, pero no con el impulsor híbrido, ese no está reportado. Y de la parte térmica no hay en una fermentación real, hay con fluidos modelo, muchos fluidos modelo, y eso facilita el análisis de transferencia de calor. Entonces ya con la parte biológica ya es más complicado, hay que monitorear más puntos de temperatura y un análisis analítico más complejo. Esa es nuestra aportación en la parte térmica. Vamos a hacer el análisis en la parte del bicho, pero primero necesitamos la parte hidrodinámica para ver por dónde van. Ok, gracias. Paco, Muchas gracias. acá. Oye, una pregunta bien interesante, felicidades por el trabajo. ¿El modelo estos que estás diciendo de trabajar con Martín es con Toño. CFD? Sí, en Fortran. ¿Y estás considerando, ahí se estudia el análisis de flujo, de cierto flujo, acá tienes varios flujos porque son sustancias que mezclas de diferentes densidades y eso, ¿estás considerando un CFD con varios flujos? ¿Con varios Sí, materiales? con los 3 agitadores estamos tratando de poder representar eso. Ahorita la que tenemos bien dominada es la turbina Ruston, la de flujo radial. Después que queremos pensar que solo es cuestión de cambiar la geometría y bueno, hay que ajustar algunas cosas como las mallas y algunas interpolaciones, pero sí se puede hacer. Estos estudios están muy reportados con Sorbet comercial, Fluent, OpenFON y Con OpenFON lo estamos haciendo nosotros con dos flujos de diferentes densidades, 2 materiales diferentes, pues, ¿no? Gracias. Doctora Vera. Creo que ya hemos hecho un poco la respuesta que le diste a César Ángeles, con respecto bueno, la viscosidad yo no creo que sea, bueno, si no los controleros no tendremos trabajo en un reactor, pero yo creo que ahí hay un chorro de variables que cambian continuamente, ¿no? Entonces, esto está muy bien y está asumiendo un flujo homogéneo, ¿no? Tu fluido Sí, completamente sí. homogéneo. En el momento que hay variabilidad, a mí me parece que esas grafiquitas se van a mover y vete a saber si resulta que uno de los aireadores resulte mejor que el otro. No Sí. era mi comentario. precisamente por eso ocupé 3 fluidos modelo para representar el cambio de viscosidad de una fermentación. Sí, la viscosidad va cambiando conforme va aumentando. Sí, pero va a cambiar aún en el mismo reactor, digamos, aunque estés procesando cerveza, Sí, que es lo sí, que sí. prefiero, directamente pues puede cambiar, ¿no? De una para otro. La Nochebuena y la Bohemia y la Corona son 3 cosas, ¿no? Sí, O sí. sea, Muchas gracias, David. Vamos a